Buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les doy la más cordial bienvenida a esta última fecha de nuestras conferencias web SUNARP del mes de junio. Videoconferencias en vivo a cargo de especialistas nacionales e internacionales que la SUNARP realiza los días martes de cada mes con el objetivo de buscar la actualización jurídica tanto de sus colaboradores internos como del público en general interesado sobre materias importantes, actuales y sobre todo transversales a los distintos registros jurídicos. El tema que nos acompaña es el silencio positivo, procedimientos en casos de silencio positivo, y está a cargo de la doctora Laura Francia Acuña. La doctora es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Administrativo y Urbanístico. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho por la George Washington University y en Dirección de Proyectos por EAE Business School. Actualmente, ella es profesora de Derecho Administrativo en la PUC y asociada principal en el estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International en las áreas de Derecho Público e Inmobiliario. Doctora Francia, buenas noches. Bienvenida. Hola Cecilia, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a SUNARP y muchas gracias a todos los que se han conectado, ¿no? Este martes, como todos los martes, ¿no? Para escucharnos un poco sobre estos temas tan de interés, ¿no? Particularmente a mí me han pedido hablar sobre el silencio positivo en el otorgamiento de licencias de edificación y de habilitación urbana, ¿no? Que al final redundan en lo que es la inscripción en registro, ¿no? Entonces, mi presentación, que entiendo van a tener, ¿no?, a la mano, está pensada tal vez en una hora, un poquito más, entonces van a haber momentos donde pasen los ejemplos, pero generalmente, ¿no?, los ejemplos son públicos y además quienes son abogados y quienes manejan mejor el tema de barreras burocráticas me podrán entender, ¿no?, el citar siempre el Indecopy porque ha sido un buen aliado, ¿no?, en lo que es en general poner orden, en lo que es el exceso de requisitos, ¿no?, en lo que es tipos de procedimiento, en lo que es instituciones jurídicas que se tienen que aplicar conforme a las leyes, ¿no? Entonces, eso de manera general respecto de la presentación, ¿sí? Yo quiero empezar, ¿no?, primero con, bueno, lo que he llamado definiciones, pero que en verdad es una suerte de introducción, ¿no?, de la importancia de la ley 29090, ¿no? Porque en temas de habilitaciones urbanas y de construcción, más allá de las normas técnicas que puedan existir, ¿no?, la ley 29090 es como el manual, es como la Biblia, ¿no?, te dicen algunos, la ley y su reglamento, ¿no? Ahí está todo lo que se necesita, todos los requisitos, todos los procedimientos, todas las modalidades, ¿no es cierto?, en general, toda la regulación legal, todo el marco normativo, como decimos los abogados, para el otorgamiento, ¿sí?, de estas licencias de habilitación urbana y de edificación, ¿ok? Cualquier requisito adicional que no está en la ley, no se puede exigir. Cualquier exigencia que no esté prevista en la ley, no se puede exigir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en el camino muchas municipalidades te dicen, no, yo lo hago por ordenanza. No, tampoco, ¿de acuerdo? Esta ley es única, ¿sí? Y fija los procedimientos y los requisitos máximos que se tienen que aplicar en todas las municipalidades, en todos los distritos del Perú, cuando de estas licencias estamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de habilitación urbana y de edificación, que ustedes recordarán, antes estuvo pues disperso, ¿no?, en dos leyes, e incluso había toda la producción normativa a nivel de municipalidades, hoy es una ley, ¿no? La ley 29090 y su reglamento, que, bueno, tiene una nueva versión desde el año pasado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de habilitación urbana y de edificaciones, en realidad estamos hablando de dos momentos, ¿no? De dos procedimientos, pero cada uno con dos etapas, ¿no? Y la ley se ha cuidado mucho de precisarlo. ¿Por qué? ¿No? No basta con solicitar una licencia, ¿no? Hay que verificar que se ha habilitado o que se ha construido, ¿no?, según lo que se presentó. Esto es lo que en habilitación urbana se conoce como recepción de obras y lo que en edificación se conoce como conformidad de obra, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Porque lo primero que sucede es que ya se está dando una definición, ¿no?, de estos procedimientos con dos etapas. Nuevamente, importante porque, por ejemplo, en el caso de habilitaciones urbanas, ¿no?, recién al momento de solicitar la recepción de la obra, ¿no es cierto?,
es que se tienen que acreditar los aportes, ¿no? No desde el inicio, no sin un cabilito, ¿no? Entonces, importante, como les digo, haber hecho esta precisión, que son 2 procedimientos, ¿sí? Pero con 2 etapas cada uno. Únicos, como les decía, y de aplicación obligatoria a nivel nacional. Lo que no está en la ley no puede ser exigido. ¿Ok? Cualquier exceso constituye, ¿no?, lo que la ley misma ha denominado una barrera burocrática y legal, que lo veremos más adelante, se puede llevar al INDECOP. ¿Ok? Esta ley también determina quiénes son los sujetos implicados y los sujetos obligados. ¿Ok? Los requisitos máximos, lo que les decía de las barreras burocráticas, y el tema que nos ha reunido aquí, ¿no?, por medios virtuales hoy, el silencio administrativo positivo. Fundamental, porque ya la ley, en el artículo 2, ¿no?, señala que todos los procedimientos, ¿no?, tanto el otorgamiento de la licencia como la recepción y la conformidad de obras se sujetan al silencio administrativo positivo. ¿Y qué es eso?, me preguntarán, ¿no? Ahora, me voy a poner un poco jurídica, ¿sí?, al hablar de estos temas. Esta parte ya la pasamos, ¿no? Las 2 etapas son más de definiciones, ¿no? Como les decía, los tipos de obra, las 2 partes. Cuando hablamos de procedimientos administrativos, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo se aprueban, ¿ok?, dependiendo de la manera como se aprueba lo que yo le solicito a la entidad, en este caso a la municipalidad, el procedimiento, ¿sí?, puede ser iniciado de oficio o a pedido de parte, ¿ok? Cuando el procedimiento se inicia a pedido de parte, es decir, que no lo inicia la entidad, ¿no es cierto?, se divide en 2. Los procedimientos de aprobación automática y los procedimientos de evaluación previa. ¿Cuáles son los procedimientos de aprobación automática? ¿No? Los que, presentando el expediente, ¿no es cierto?, los requisitos que ya están en la ley, que se recogen en los respectivos TUPAS. Recuerden que los TUPAS no generan nuevos requisitos, los TUPAS simplemente recogen, ¿no?, aquellos requisitos que ya existen en la normativa. Entonces, presentando todos estos requisitos, ¿no es cierto?, llevándolos a mesa de partes, ¿okay?, el sello, ¿no es cierto?, de la persona en mesa de partes hace las veces de lo solicitado, en este caso de la licencia, ¿cierto? Entonces, aprobación automática implica una aprobación ahí mismo, ¿cierto?, en mesa de partes, bajo el supuesto, desde luego, que se estén presentando todos los requisitos y que se estén cumpliendo, ¿no es cierto?, con todos los requerimientos. ¿Qué pasa si está incompleto? Bueno, en mesa de partes dirán, oye, te faltó tal requisito, te faltó tal documento, ¿no? Te observan, te dicen, vuelve en 2 días, o máximo en 2 días con lo que te falta, para que, ¿no?, puedas ingresar tu expediente, porque es recién con ese sello de ingreso, ¿no es cierto?, de la admisión del expediente, que el administrado ya puede considerar, ¿no?, que se le ha otorgado lo que está solicitando. Y esto, como vamos a ver, va a tener consecuencias, pero nuevamente, en cuanto a cómo se aprueba el procedimiento, ¿ok?, si yo voy a la administración y le solicito, ¿ok?, determinada licencia, digámosle, ¿ok?, porque estamos hablando concretamente de licencias, pero le solicito determinada licencia, esta puede ser de aprobación automática o de evaluación previa, ¿ok? ¿Qué significa la evaluación previa? A diferencia de la aprobación automática que se da en mesa de partes, ¿no es cierto?, con el sello del ingreso de mi expediente, la evaluación previa, como su nombre lo dice, implica que la entidad se va a tomar un plazo, ¿no es cierto?, va a requerir un plazo para evaluar previamente al otorgamiento de lo que le estoy solicitando, ¿ok? Este plazo no es aleatorio, también está establecido, ¿no es cierto?, en las normas, ¿no? Ahora vamos a ver en el caso de edificaciones y de habilitaciones, ¿no?, que hay plazos establecidos en la ley. ¿Y por qué es importante? Porque si al vencimiento de ese plazo, pongámosle 15 días, ¿ok? Por ley no puede ser más de 30 días, salvo que una ley diga que es más, pero ok, pongámosle 15 días de ejemplo. Si al vencimiento de esos 15 días la entidad no se pronuncia, silencio, ¿no es cierto?, se queda callada, hay una consecuencia jurídica. Si aplicamos silencio positivo, porque la ley así lo señala, como es el caso de nuestra ley 29090, si aplicamos silencio positivo, ¿no?, como su nombre lo dice, nosotros, el administrado, puede entender y debe entender que al vencimiento de ese plazo, lo que ha solicitado a la entidad se le ha otorgado, ¿ok?, de manera ficta. Es una aprobación ficta, ¿no? Jurídicamente lo llamamos acto administrativo ficto, porque están, ¿no es cierto?, otorgando la licencia, solo que de manera ficta, con el silencio, ¿no?, con ese silencio que produce consecuencias jurídicas, ¿ok? Por el contrario,
Si la norma dijera silencio negativo, que es lo que sucede con algunas materias sensibles y cuando hay algún tema de interés público detrás, ¿no? Si este procedimiento de evaluación previa estuviera sujeto a silencio negativo, por el contrario, debemos asumir, ¿no?, que el silencio, ¿no?, la no respuesta de la entidad equivale a un no. ¿Ok? Y significa que me han denegado lo que yo he solicitado. Y ustedes me dirán, ay, Laura, entonces ¿para qué sirve? No, sí sirve, y mucho, ¿no? Porque al asumir que me están diciendo que no, me habilitan a mí como administrado la posibilidad de cuestionar ese no, como si hubiera sido un no expreso, ¿no es cierto? Si me deniegan algo expresamente, lo más probable es que yo lo cuestione, ¿no es cierto? Ingresando los recursos, ¿no? Apelación, reconsideración ante la respectiva entidad, ¿no? Y de ser el caso, podré llegar al juez, ¿no?, vía un contencioso administrativo, asumiendo, ¿no es cierto?, que ese silencio de la entidad equivale a un no. Entonces, no es que el silencio negativo no sirva, a ver, no nos gusta, ¿no?, porque es un no, pero sí sirve muchísimo, porque te habilita, ¿no?, a seguir, ¿no?, peleando, digamos, ¿no?, por la solicitud o para obtener lo solicitado. ¿Cuál es la regla? La regla es el silencio positivo. De hecho, las entidades que aplican silencio negativo tienen que decir cuáles procedimientos, ¿sí? No es que una entidad a todo le aplique silencio negativo, no. Tiene que decir, ok, de todos mis procedimientos, ok, a estos les voy a aplicar silencio negativo y lo tiene que sustentar. Y Presidencia del Consejo de Ministros lo tiene que aprobar, ¿ok? Porque la regla es el silencio positivo, ¿ok? Entonces, eso, digamos, en cuanto a la parte jurídica, ¿ok?, de dónde estamos ubicados, ¿no? Y si volvemos al artículo 2 de la ley 29090, es fundamental el avance que hubo con esta ley, porque más allá de unificar, ¿sí?, todos estos procedimientos que, como sabemos, se solicitan en cada distrito, ¿no es cierto?, en el lugar donde esté ubicado, ¿no?, el inmueble, nadie le quita competencia a las municipalidades, pero sí las uniformiza, ¿no? Y te dicen, para el mismo procedimiento aquí en Lima, en Pucallpa, ¿no?, en la Sierra, donde sea, ¿sí? Si el procedimiento es el mismo, los requisitos también, y el procedimiento también. Entonces, por eso es que es un procedimiento único y uniforme a nivel nacional. Nuevamente, cualquier exceso o cualquier tema que no esté previsto en la ley no existe, y eso puede ser denunciado. Hoy nos centramos entonces en lo que es el silencio, ¿ok? En lo que es el silencio porque, como les comentaba, fundamental que la ley ha establecido que, salvo para los casos de modalidad A, que son de aprobación automática, o sea, que es ya lo máximo en simplificación, ¿ok?, en mesa de partes, para todos los demás casos se aplica el silencio positivo. Nuestra ley no recoge silencios negativos. Esto es un poco lo que ya les había comentado, es la parte más legal. Yo siempre cuento que en realidad el silencio, la obligación de que las entidades clasifiquen o califiquen, mejor dicho, sus procedimientos, ¿no?, si es que son de aprobación automática o de evaluación previa, y dentro de la evaluación previa si se sujetan al silencio positivo o negativo, no es nueva. Y de hecho empieza mucho antes de la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? De hecho, esta obligación de que las entidades clasifiquen sus procedimientos viene desde finales de los 80, desde el 90, ¿no?, con la ley y el reglamento de simplificación administrativa. La obligación de que las entidades clasifiquen sus procedimientos, ¿sí?, viene desde aquel entonces. Se recogió ya en la ley 27444, que como ustedes saben, ¿no?, es la norma común, ¿no?, de actuación de todas las entidades de la administración pública. Y allá por el año 2005, 2006 tal vez, se dio la ley 29060, ¿no?, que pomposamente se llamó la ley del silencio administrativo. A ver, no es que lo estuviera creando, ¿no? O sea, lo que hizo fue poner en una ley especial, ¿no?, lo que ya existía en la 27444, ¿no? Y le dio este nombre pomposo de ley del silencio administrativo positivo, ¿no? Pero en realidad no decía nada nuevo, ¿no? Era la regulación general que ya existía. ¿Qué sucedió en el 2016, ¿no?, con el decreto legislativo 1272? Que dice, ¿no?, se modifica la 2744 y se deroga la ley del silencio administrativo. Ojo, no es que los silencios se hayan derogado, lo que se derogó fue la ley como cuerpo normativo, la 29060. ¿Por qué? Porque regresa la ley general, ¿no? En el 2005, 2006 dijeron, ok, pongámosle una ley especial, hagámosle publicidad, pero luego regresa, en mi opinión, de donde no debió salir, porque esto es régimen general, ¿no es cierto? Esto lo aplican todas las entidades. Lo que va a ser distinto son los plazos, ¿no es cierto? Pero la institución como tal del silencio administrativo la aplican todas las entidades, ¿sí?, de la administración pública. Entonces,
Eso es un poco para aterrizar, ¿no? Porque alguna vez alguien me preguntó, pero eso está derogado. Le digo, no, no, cuidado, lo que se derogó fue la ley, pero no porque ya no existe, sino porque ha regresado al régimen general de la 27444, que además, como pueden ver en las siguientes diapositivas, tiene, ¿no?, una serie de criterios, de reglas, para lo que es la aplicación del silencio administrativo. Estas son unas citas muy buenas de Juan Carlos Morón, que acá lo que rescato es una cita básica, ¿no?, que es, oye, por el silencio administrativo, tú vas a obtener lo mismo que una aprobación expresa, ¿no? Por eso les decía, jurídicamente hablamos de aprobaciones fictas, de resoluciones fictas, ¿no es cierto? Pero ojo, no es que por silencio puedas obtener aquello que no hubieras obtenido de manera expresa, ¿ok? Si no cumplías con todas las exigencias legales y de manera expresa te lo hubieran denegado, entonces tampoco puedes decir, ah, no, entonces por silencio, como la entidad no me respondió en 15 o 20 días o el plazo que tuviera, entonces ya gané. No, 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 eso no existe, ¿ok? Para nosotros decir o para poder argumentar que ha operado el silencio, tenemos que haber cumplido con todos los requisitos, ¿ok? Y otro punto fundamental es que el silencio positivo, ¿ok? Porque el negativo hemos dicho es un no, ¿no es cierto? Vamos a ir a cuestionarlo. Pero el silencio positivo es un sí, ¿no? Y acá venía el problema. La 29060, pensando muchas veces en temas o principalmente en temas de registros públicos, lo que hizo fue inventarse, crear esta declaración jurada, ¿sí? Que incluyó como un anexo donde el administrado pone, ¿no? Ok, se presentó la solicitud tal día, han pasado tantos días, ¿no es cierto? Y la ley dice que son 15, ok, ya pasaron los 15 días, la administración, ¿no?, la entidad no me ha respondido, por lo tanto, como esto se sujeta a silencio positivo, ingresabas, ¿no es cierto?, ingresas esa declaración jurada por mesa de partes, y ese sello era tu constancia, ¿no?, de que había operado el silencio. Cuidado, aquí hay dos comentarios. Eso es un medio probatorio. La declaración jurada servía, y yo de lo que recuerdo es que se incorporó, ¿no?, se creó como medio probatorio pensando en temas registrales, porque ibas al registro, ¿no?, y el registrador te decía, ¿y qué voy a escribir? ¿No? Claro, entonces tenías que darle algo, ¿no es cierto?, para inscribir. Pero ojo, jurídicamente, no es que esa declaración jurada mejor dicho, no es que sin esa declaración jurada no hubiera operado tu silencio positivo. El silencio positivo se da por el solo transcurso del tiempo. O sea que si la ley decía 15 días y pasaron los 15 días sin que la administración se pronuncie, el solo hecho de que no se haya pronunciado ya configura tu silencio. Y el que no hayas presentado una declaración jurada no te limita ese derecho, ¿no? Y eso lo ha dicho Indecopi en un par de resoluciones, bueno, en varias resoluciones que luego les cito, ¿okay? Pero es bien importante, nuevamente, la declaración jurada sirvió y sirve muchísimo como medio probatorio, sí, pero que me digas, no, si no presentó la declaración jurada, entonces no vale su silencio, no, porque el silencio es válido por el solo transcurso del tiempo sin que la entidad se haya pronunciado, ¿ok? Esa es la garantía. Entonces, este artículo es muy bueno, ¿ok? Es la perspectiva constitucional, ya quienes quieran profundizar más en la institución como tal, que a mí no me va a dar el tiempo porque tenemos mucha información y he tratado de consolidarla toda aquí, ¿no? Entonces, fundamental, nuevamente, en la ley, el gran avance que hubo, ya no solamente respecto de las modalidades, ¿no? Porque antes eran, bueno, recordarán, eran dos tipos, ¿no? La opción A, la opción B, y no guardaban relación con la envergadura de la, ¿no?, de la obra, ¿no?, de la edificación, en fin. Nuestra ley 29090 ya recoge modalidades en función de la envergadura de la obra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, aterriza en 4 modalidades, ¿no? Y esto es fundamental porque la modalidad A, ¿no?, tanto para licencias de habilitación urbana como de edificación, es la modalidad por aprobación automática pura y dura, la que les comentaba al inicio, con el ingreso del expediente, con los requisitos, ¿no?, con los requisitos obviamente completos, ese sello, ¿no?, es, como dice aquí en la tercera columna, el cargo de ingreso constituye la licencia, y a partir de ese momento puedes iniciar las obras, ¿no? Entonces, puedes desde el día 1, ¿no?, y darle inicio a aquello que solicitaste. Esa licencia ha sido aprobada de manera automática, ¿no? Alguna vez me preguntaban también, entonces ahí para lo que es modalidad A no necesito licencia. No, sí necesitas licencia. Lo que pasa es que por la modalidad de aprobación, tu licencia se aprueba en mesa de partes, ¿no? Y luego te van a dar el cartón, ¿no? Han habido una serie de normas que han salido
¿no? Vas a tener que presentar tu anexo H, ya. Bueno, eso es más ejecución, ¿no? Eso es más operativo. Pero como tal, la licencia la tienes, ¿no? Con el cargo de ingreso de esos requisitos y del expediente. La modalidad B es un híbrido, ¿no? Porque claro, me salto la C y la D, evaluación previa, ¿no es cierto? Ahí, en el caso de habilitaciones urbanas, son 40 días hábiles. ¿Se acuerdan que les decía que la ley dice 30, pero solo otra ley especial, cuando sustenta que sea más tiempo, ¿no? Lo puede hacer. En este caso, por ejemplo, para habilitaciones urbanas. Entonces, ¿qué significa esto? Que ingresa el expediente y la municipalidad tiene, ¿no es cierto?, 40 días para evaluarlo, para llamar a comisión, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si hay observaciones? Si hay observaciones, lógicamente este plazo se suspende. ¿Ok? Y digo, ¿por qué se suspende? Porque no es que se corta, ¿no? No es que si me hacen observaciones, vuelvo al día cero, no. Si me hacen observaciones, a partir de ese día, y en lo que el administrado demora en subsanar esas observaciones, ¿no? Ese plazo se suspende, ¿no? Entonces, apenas yo lo reanudo, imagínense que me quedé en el día 7, ¿no? Me observaron algo el día 7. Ok, me demoro una semana más en responder, ok. A partir, ¿no?, de que yo reanudo, empiezo a contar mi día 8, 9, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el silencio va a seguir siendo posible. No es que si me observaron, entonces ya perdí la oportunidad, no. Lo que sucede es que ese periodo no se computa, ¿ok? 40 días entonces. ¿Qué pasa si no hay respuesta en esos 40 días hábiles? ¿Ok? Ahí es donde aplica el silencio positivo. Sí, lo haremos valer, ¿no?, por temas prácticos a través de la declaración jurada, pero nuevamente, legalmente, el silencio opera o se configura por el solo transcurso del tiempo, ¿no? Y no porque me hayan observado significa que ya no puedo argumentarlo, sí, lo que pasa es que vas a tener que contar bien tus 40 días, ¿no? Y la B, ¿no? La B es el híbrido, ¿no? Es el híbrido porque presentas el expediente, ¿no? Y puedes empezar obras preliminares, ¿no? Te faculta para obras preliminares o obras iniciales, ¿no es cierto? No obstante, la municipalidad tiene un plazo de revisión, que es de 20 días. Si en esos 20 días hábiles no te responde, ya ahí sí dices, ok, tú puedes entender que todo ya fue aprobado, ¿ok? Yo quiero hacer un paréntesis antes de pasar. En edificación es muy similar, ¿no? Lo que varía es el plazo, porque en edificación son 20 días. Yo quiero hacer un paréntesis. No es que la administración se quede cruzada de brazos, porque el administrado le gana, y hago así entre comillas, le gane por silencio positivo, ¿no? La ley establece una serie de mecanismos para contrarrestar ese silencio si es que estuvo mal dado o mal configurado. Me explico. Como todo acto administrativo, porque al final la licencia aquí se ha generado solamente que en vez de un acto expreso tenemos un acto ficto, ¿cierto? Pero la ley de procedimiento administrativo general, ¿no?, en el artículo 10, quienes la conocen mejor, te dice claramente, la entidad puede declarar la nulidad de todos los actos, los expresos, los fictos, los que se ganaron por aprobación automática, por silencio positivo, por silencio negativo no, porque por silencio positivo no ganaste nada, ¿no es cierto? Pero de todos, los expresos, los aprobados automáticamente, los silencio positivo. Puedes declarar la nulidad si se configura, por ejemplo, un error, ¿no? O hubiera falsedad en la presentación de esos requisitos. Entonces, no es que aplicó el silencio y la entidad ya no pueda hacer nada, no. Tiene la facultad, ¿no es cierto?, de fiscalizar, y recuerden que ahora son 2 años. Antes la entidad tenía 1 año para declarar la nulidad si es que hubiera habido algún error, ¿no es cierto?, en ese expediente, ¿no?, o falsedad, etcétera. Ahora son 2, más 3 años adicionales para que la entidad se lo pida al juez. Entonces, no es que la entidad, le ganaron por silencio positivo y ya no pasa nada, no. Como todo acto, ¿no?, la entidad tiene la facultad de revisarlo de oficio, ¿no? Y, de ser el caso, determinar su nulidad. Por ejemplo, imagínense, a ver, un ejemplo que se me venga a la mente, no sé, un certificado desactualizado, ¿no? Por decir, yo presento en el expediente un certificado que hace años me daba derecho a 10 pisos, ¿no? Y luego cambió, ¿no? Cambió la zonificación, los parámetros, y hoy ya no se permiten 10, sino máximo 8, ¿no? Pero yo qué sé, por error nadie se dio cuenta que yo presenté un certificado de hace 5 años, ¿no? Y todo, ¿no? Y ya sea que la aprobación hubiera sido expresa o por silencio, esa licencia no va,
sigan porque está vulnerando una norma, ¿no? Está vulnerando un parámetro un parámetro urbanístico como altura. Entonces, ya sea que se me hubieran dado esa licencia por error con 10 pisos, ¿no? O yo lo hubiera ganado por silencio positivo, la entidad puede declarar la nulidad porque ahí está viendo una contravención a normativa, ¿ok? Entonces, opera exactamente igual a como si hubiera sido una aprobación expresa, ¿ok? Entonces, yo sé que van a haber seguramente preguntas sobre esto, ¿no? En la ronda de preguntas, así que voy a aprovechar para terminar, ¿no? Con el cuadro que había preparado, que como les decía, es muy importante porque dos partes, ¿no? La habilitación urbana, al igual que la edificación, tiene dos partes, la licencia como tal y la verificación. En la habilitación urbana es la recepción, ¿no?, de obra. En todas las modalidades le aplico silencio positivo de 10 días hábiles. Lo que les decía, ¿no? Cuando me dicen, entonces modalidad A no necesita licencia. No, sí necesitas. Los únicos que no necesitan licencia son los trabajos de acondicionamiento de refacción, o sea, los que no aumentan área techada, los que ahorita se han puesto de moda, pues a propósito de que todos los negocios están cambiando de giro, ¿no? Sin tener que solicitar licencia, y te dicen, haz acondicionamiento de refacción para tu zona de delivery, ¿no? Etcétera, o para adecuarte a tu nueva actividad. Ya. Eso no necesitas licencia, pero siempre y cuando no aumentes área techada, ni hagas cambios estructurales, ¿no es cierto? Y lo declares en el autovalúo del año siguiente, ¿ok? Y los elementos temporales, ¿de acuerdo? Y los cercos, ¿no?, de determinada longitud. Estas son las excepciones, las del artículo 9, pero todas las demás obras, ¿no?, todos los demás tipos de obras les señala la ley. Nuevamente, las 4 modalidades. Otra vez, modalidad A, aprobación automática, el cargo de ingreso, ¿ok? Sí, que el anexo H es para cuando tú vayas a iniciar las obras, ¿no? Para informar que estás iniciando las obras. Pero como tal, tu licencia la tienes desde el momento que te ponen el sello de que ingresó a la entidad, ¿ok? Con todos los requisitos en orden. La modalidad B, ¿no?, nuevamente igual, ese sello que te ponen te faculta a obras preliminares, ¿no? Y esperas tus 15 días hábiles, ¿no?, ya sea que te emiten la licencia, y si no, tú das por entendido que te la dieron, silencio positivo. Igual que en la C y en la D. Acá son 20 días hábiles, ¿no? En habilitación eran 40, acá son 20 días hábiles. Ojo, todo esto está previsto siempre que el inmueble no se encuentre en patrimonio cultural de la nación, ¿okay? Porque ahí, ¿se acuerdan que les decía el tema sensible? ¿No es cierto? El silencio negativo va en temas muy puntuales, ¿no? Solamente aplicamos aquí silencio negativo si el inmueble es patrimonio cultural de la nación, pero en todos los demás casos es el positivo, ¿de acuerdo? La tienes, ¿no?, igualito, ¿no? Modalidad A sigue su lógica, aprobación automática. Y las demás modalidades, 15 días calendario. Ojo que la ley dice calendario, no dice hábil. Sobre eso también hubo un caso en Indecopi. La siguiente es la de, esto es lo que ya les comentaba hace un ratito, ¿no?, que dice el paréntesis, y lo repito nuevamente. Ya sea que tú tengas tu licencia, tu conformidad, de manera expresa o de manera tácita por silencio, la ley faculta a todas las entidades, ¿sí?, a que si hubo un error, ¿no?, en el otorgamiento, ya sea expreso o tácito de esa licencia, en general, a que si hubo un error en la emisión de ese acto, la entidad puede declararle su nulidad. ¿Ven? El artículo 10 dice actos expresos o los que se generan a consecuencia de aprobación automática o silencio positivo. Entonces, no hay que tenerle miedo, ¿no?, como entidad a estos mecanismos de simplificación, porque sí hay una consecuencia en caso, ¿no?, hubiera existido un error, o en caso el administrado, pues, no se ajusta a la verdad en lo que presenta, ¿de acuerdo? Pero también hay un plazo, ¿no?, que son 2 años. Me dirán, ¿y qué pasa si pasan esos 2 años más los 3 y me di cuenta, en verdad, que construyó 10 pisos cuando en verdad eran 8, pero ya han pasado 7 años? Ahí está confianza legítima, ¿no? Ahí está un poco complicado, pero bueno, de que se puede, ¿no?, de que se puede hacer, se puede, ¿ok? Entonces no hay que tenerle miedo a estos instrumentos. Sí, otras disposiciones, ¿no? Esto ya está más aterrizado en lo que, ¿no?, en lo que son las licencias propiamente, ¿no? Lo que les comentaba, que no exime, ¿no?, la aprobación automática o el silencio positivo no exime a la entidad de hacer fiscalización, claro. Siempre está obligada la entidad a hacer fiscalización posterior, ¿no? Entonces ahí es donde puede descubrir los posibles errores, ¿no?, o contravenciones a la normativa, no 7 años después. Estas son las obligaciones del titular de las licencias. Estaba pensado en una presentación un poco más largo, pero yo quiero llegar en los últimos 10 minutos que me quedan a las resoluciones de Indecopi, ¿no? Porque como veíamos en el artículo 2, acá está, barreras burocráticas, ¿no? Esto desde la semana pasada se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Justo conversábamos con Ceci, con Carmen,
la resolución de octógonos, ¿no? Que todo el mundo dice, oye, ¿pero qué está pasando? No, nada, que el Indecopi le ha dicho al Ministerio de Salud que no es competente para regular temas de publicidad de octógonos. Ojo, no los octógonos en sí, eso sí, sino la manera como se difunden, el tamaño, la letra, el color, ¿no? En la publicidad, digamos, ¿no? Indecopi puede hacer eso con distintas entidades de la administración pública. Indecopi, siendo una entidad de la administración pública en nuestro país, y esto es algo muy peruano, tiene la facultad de ordenarle a otras entidades, incluso municipalidades, ¿no?, que realice sus actuaciones, sus actos, sus disposiciones conforme a ley, ¿no? Aterrizándolo concretamente en el caso de las licencias, como les decía al inicio, cualquier regulación, ordenanza, lo que fuera, ¿sí?, que vaya por encima o que no esté previsto en la ley 29090 y en sus reglamentos, se constituye como una barrera burocrática que uno puede denunciar al Indecopi. Y el Indecopi lo que va a decir es, oye, municipalidad, no lo fastidies, no le pidas eso porque eso no está en la ley, no le cobres el valor de la obra porque hay un máximo, ¿no es cierto? Y así han habido varios pronunciamientos del Indecopi en materia de estas licencias de edificación y de habilitaciones urbanas. En los minutos que me quedan hacemos un recuento de las principales, ¿sí? El silencio. Indecopi ha sido muy insistente con el tema del silencio. La entidad, ¿ok? Pueden ver acá. Bueno, esta dice 29060, pero como saben, ¿no?, ya está en la 27444. Cuando una entidad, no solo municipalidades, cualquiera, se niega a reconocer ese silencio por el solo transcurso del tiempo, eso es una barrera burocrática ilegal. ¿Por qué? Porque nuevamente la ley, ¿no?, la ley señala que el silencio se configura por el transcurso del tiempo, siendo la declaración jurada un medio probatorio. Entonces, la entidad que te diga, no, tu silencio no vale porque no me está declaración jurada, eso no se puede. Eso es contravención de la ley, ¿okay? Y eso para Indecopi es un obstáculo y le ordena a la entidad, ¿okay?, que no te lo exija. Hay unos casos, no, esto es un poco del procedimiento, ¿no? Esto lo podemos en todo caso retomar más adelante. Lo que les contaba, ¿no? Indecopi le puede decir a la entidad, eso no es legal, no tienes competencia para ello, ¿no? O le puede decir también, ok, es legal, tienes competencia, pero lo que estás haciendo no es proporcional, ¿ok? Ese es el análisis de la barrera burocrática. En los casos de la ley 29090, la mayoría de barreras burocráticas han sido ilegales. ¿Por qué? Porque cuando un obstáculo, cuando una traba, una exigencia, una medida de alguna entidad contraviene una ley, ¿no?, o va más allá de la ley, ahí cae. Y ya no hay necesidad de ver si es proporcional o razonable, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente en los casos de licencias, casi siempre pasa que alguna municipalidad o alguna entidad está regulando, ¿no?, por encima del marco normativo nacional que ya hemos visto, que es la ley 29090 y sus reglamentos, ¿no? Son muy pocos los casos donde ha dicho, sí, sí puede hacer eso, y ha entrado a ver que a pesar de que la entidad puede hacerlo, puede exigirlo, vamos a ver si corresponde exigirlo o prohibirlo, ¿no? Le evalúa la proporcionalidad como tal. Pero nuevamente, los principales en el caso de licencias, como les decían, es el desconocimiento de estos regímenes, tanto del silencio positivo como de la aprobación automática, ¿sí? Acá en lo que es modalidad A, en esta municipalidad, me parece que es el RIMAC, sí, la municipalidad de RIMAC, ¿no? Le pedí, para la licencia de cercado, que como ustedes saben está en modalidad A, le decía, no, preséntame un expediente como si fueras, ¿no?, con los requisitos de modalidad B o C. Entonces, esta persona va al Indecopi y le dicen, oye, esto está en modalidad A y esto es aprobación automática. Yo ya presenté mi expediente y la municipalidad no me deja. Indecopi determinó y dijo, oye, ese desconocimiento de la aprobación automática que está en la ley, no la puedes desconocer. Si la municipalidad, ¿no?, o cualquier entidad la desconoce, es una barrera burocrática, al igual que lo que sucede con el desconocimiento del silencio positivo, ¿no?, como les comentaba. Si transcurrido el tiempo, la entidad no se pronuncia, se configura tu silencio positivo. Tú ya puedes asumir que te han dicho que sí, ¿no?, y dar inicio a lo solicitado. La siguiente, por favor. Como les comentaba también, creo que haciendo la cita al artículo, ¿no?, de Juan Carlos Morón, oye, pero claro, siempre y cuando cumpliste con los requisitos, ¿no? Porque hay un caso donde cuando lo leí me llamó la atención, ¿no? Era que no, dice, ¿no?, en la sumilla, como pueden ver ahí abajito, dice, no constituye barrera burocrática ilegal. Y entonces yo lo leo y digo, claro, solamente leí la sumilla, ¿no? Yo digo, ¿cómo que no? Sí, sí, claro. Y cuando empiezo a leer la resolución y entiendo lo que pasó, digo, claro, pues, esta persona, ¿no es cierto?,
lo que había pasado es que no había presentado bien los requisitos, ¿no? Y estaba contando desde el inicio sin reconocer que le habían hecho una observación. Lo que pasa es que esta persona decía, es que esa observación no me llegó a mi domicilio, yo nunca la recibí, ¿no? Y ahí la municipalidad había aprobado, como que no, o sea, acá está la firma, ¿no? Entonces, no fue más una pelea ya del caso concreto, pero como les digo, yo cuando leí dije, ¿cómo que no constituye barrera burocrática y legal? No, sí, en general sí lo es. Lo que pasa es que en este caso en particular, en este caso, no se había configurado el silencio porque le habían hecho observaciones, ¿no? Que eso es una cuestión distinta. Pero nuevamente, yendo a la institución como tal, el solo transcurso del tiempo sin observaciones, ya está. Ahí tienes tu silencio positivo en lo que es, ¿no? Modalidad B, C y D. Modalidad A, pregunta capciosa, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? No, nada, porque ese es en mesa de partes. Termino con el tema de habilitaciones urbanas, ¿no? Ese es otro más de silencio. Todos tienen la misma lógica, no puedes desconocer el silencio positivo. Este tiene que ver con licencia de funcionamiento, ¿no? Todo lo que es contravención a leyes siempre va a caer, ¿no? Por el tema de ilegalidad, ¿no? Y todo lo que les he contado ya se viene recogiendo en directivas, ¿no? Y en general en los reglamentos de SUNAR. Todo lo que es inscripción, ¿ok? Como les decía, en aquel momento, cuando se dio la ley 29060, claro, yo recuerdo, ¿no? Que decían, esto está pensado en SUNAR, porque si no SUNAR no me quiere escribir nada, ¿no? Entonces, miren cómo los reglamentos, ¿no? Miren cómo los reglamentos de SUNAR, ¿no? Recogían, oye, como requisito, tráeme el cargo de recepción de la declaración jurada en el sentido que ha operado el silencio positivo, ¿no? Entonces, te lo piden, ¿no? Todavía te lo siguen pidiendo. Nuevamente, como medio probatorio, ¿no? Y entiendo que lo aceptan. El problema sería si no lo aceptan, ¿no? Si no lo aceptaran, ahí sí tendríamos un problema porque habría una contravención. Ahora, esta es una pregunta que encontré también buscando en los plenos, ¿no? Si es posible aplicar el silencio administrativo positivo a una habilitación urbana de oficio. Esto yo lo pongo como pregunta porque usualmente tenemos interacción, ¿no? Entiendo que ahora no hay, pero la respuesta es clarísima, no, ¿es cierto? No. Y se me dan, ¿cómo que no? Porque las habilitaciones urbanas de oficio yo no las inicio, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije esto? El silencio administrativo, ya sea positivo o negativo, es cuando el administrado inicia ese procedimiento, ¿ok? Tiene la garantía que desde el día que lo inicia, no va a estar pues años esperando a que la entidad le responda, ¿no? Es para los procedimientos iniciados de parte. Y la habilitación urbana de oficio, como su nombre lo dice, es iniciada por la respectiva municipalidad. Cosa distinta es que se la podamos pedir, pero eso no genera ningún derecho, ¿no? Porque la ley prevé que es de oficio. Por lo tanto, no le puedes aplicar ningún silencio. Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica. Aquí esto está también en la resolución, ¿no? Pero claro, corresponde a la lógica de la que estamos conversando, ¿no? Esta es otra pregunta. Para que opere el silencio administrativo, ¿no? ¿Se requiere que sea regulado en el TUPA de la municipalidad? Nuevamente, dos cuestiones, ¿no? El TUPA no crea nada, el TUPA no es fuente de derecho, el TUPA solo recoge. El TUPA no puede ir más allá de la regulación previa, ¿no? De lo que esa entidad ya tiene como requisito, como procedimiento, como silencio, ¿ok? Hasta hace poco, ¿no? Que hubo una última modificación a la ley, esto se podía denunciar, ¿no es cierto? Pero se denunciaba como que el TUPA no recoge el silencio. Hoy, ¿no? Por eso esta pregunta creo que ya, la encontré, pero me pareció importante trasladarla, porque ya, ahora la respuesta es, ya no importa. Porque a partir de la última modificación a la ley general, a la 27444, hay un plazo para que las entidades, todas, ¿no? Adecúen sus TUPAs. Pero si no lo hacen, no importa. Están obligados a aplicar lo que dice la ley. Porque nuevamente, el TUPA no es fuente de derecho, lo que manda es lo que dice la norma, ¿no es cierto? Entonces, si no actualizaste tu TUPA, qué pena, ¿no? Pero al administrado, ¿no? Le vas a otorgar lo que la ley sí exige. Si no, te vas sin decopio, ¿ok? Esa es la última modificación a la ley, y me parece que quedan ya 1 o 2 diapositivas para cerrar la presentación justo en el tiempo, ¿no es cierto? Eso es lo que ya hemos, ¿no? Y finalmente lo que es regularización, ¿ok? Sabemos que hay 2 tipos de regularización, ¿no? Y en lo que es la municipal se aplica también lo que es silencio positivo. Entonces, con eso hemos cerrado el círculo de licencia, recepción de obras, ¿no? Licencia, conformidad de obras y, si fuera el caso, de regularizaciones, ¿ok? Yo con eso termino, quedo atenta a las preguntas que puedan surgir.
Agradecemos a la doctora Francia por tan interesante intervención. Ahora vamos a dar paso al bloque de preguntas realizadas. Primera pregunta, ¿cuál fue el sustento para que en el proceso de otorgamiento de licencia no se haya asumido el silencio negativo? Simplificación, como les comentaba, mecanismos de control, ¿no? Que son los que vimos brevemente, fiscalización posterior y eventuales nulidades, ¿no? Entonces, si tú tienes esos mecanismos de control, sumado al tema de simplificación, ¿ok? Que es lo que ha marcado pues, la pauta, ¿no? de lo que es básicamente licencias en los últimos años, ¿no? La lógica es, simplifiquemos, ¿no? Y presunción de veracidad, ¿no? El administrado me está presentando los requisitos, ¿no? Conforme lo tiene que hacer, creámosle, ¿no? Hay que darle, ¿no? El beneficio de creerle. Si me está mintiendo o si hay algo equivocado, bueno, se verá en fiscalización. Pero la regla ha sido, y si ven en los últimos años, no solo con licencias de edificación y habilitación, en general con todas las licencias, ¿no? Ahora último, lo que ha pasado con funcionamiento, justo les hablaba, ¿no? Del cambio de giro automático. Entonces, ahora, ¿no? Si eres modalidad no, si eres riesgo bajo o medio, eres aprobación automática. Ya le he metido esa figura también a las licencias de funcionamiento. ¿No? O sea, presentas y ahí mismo, en mesa de partes, ya, ¿no? ya puedes entender otorgada tu licencia de funcionamiento. Defensa civil va a ir después. Y además la municipalidad tiene 2 o 3 días para emitirte el cartón. En cambio, si tu inmueble es de riesgo, ¿no es cierto?, alto o muy alto, ahí sí te vas al silencio positivo, pero ya no son 10 días, ahora creo que son 8, ¿no? Entonces, cambio de giro automático, giros afines, giros complementarios. Entonces, en todas las licencias, en general, salvo que sean temas muy sensibles, como les digo, que son muy contados, ¿no? Medio ambiente, pero ojo, no todo medio ambiente, es lo que la entidad diga, este procedimiento es tan especial, tan sensible, y tiene una tan potencial afectación al interés público, que yo, entidad, tengo que calificarlo como silencio negativo, porque puede haber un daño irreparable, ¿no? Si es que me lo llegan a dar como positivo. Pero hoy por hoy ya son contados, ¿no? Los casos de procedimientos sujetos a silencio negativo, lo cual, claro, implica que la entidad ejerza, ¿no? O en ese plazo que tiene, evalúe, ¿no? La idea no es que me dejen, la idea no es ganar por silencio, la idea es que en ese plazo, ¿no? La entidad puede evaluar el expediente y determinar si me otorga lo solicitado o no. Pero nuevamente, esto es pura simplificación administrativa, es hacia dónde vamos, ¿no? Como competitividad de entidades, incluso la semana pasada, no, hace 2 o 3 semanas, asistía a este webinar organizado por el Consejo Nacional de la Competitividad, con el Banco Mundial, donde hablaban del doing business, ¿no? Entonces, ustedes saben que como país, a nosotros se nos mide, ¿no?, por la competitividad de nuestras entidades y, en buena cuenta, por lo que demoran los trámites, ¿no? Y nos comparan, no solamente con América Latina, sino en general con todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto te demora ver una empresa acá? 20 días, que le dicen, oye, en Chile te demora 2, ¿no? ¿Cuánto te demoras en dar una licencia de edificación? ¿No? Ah, ya, 15 días. Sí, pero a ver, pero no estás contando ahí lo de Sedapal, ¿no? Entonces, nos miden todo. Y siempre el camino ha sido apuntar a la simplificación, a que los trámites sean lo menos costosos, ¿no? Lo menos onerosos y lo más ágiles posibles. ¿Cuál es su opinión respecto a que existen entidades que permiten ingresar el expediente y después le hacen las observaciones, como fue el caso de la Municipalidad de Órganos, que solicitó línea de alta marea en un caso de modalidad A? No conozco el caso de la Municipalidad de Órganos, pero gracias por la pregunta. Eso no se puede hacer, ¿no? En mesa de partes, yo les adelantaba al inicio, ¿no? La ley prevé 2 formas de hacer observaciones, ¿no? La ley 27444, la ley general. Esta es el parámetro común para todas las entidades, ¿no? Para todas las licencias, para todos los procedimientos, no solamente de edificación y habilitación. Entonces, la ley prevé que la entidad hace observaciones en 2 momentos. Uno, en mesa de partes, pero solamente los de forma. O sea, te faltó tal requisito, no sé, el poder que me has traído está desactualizado, no sé, el DNI es el ilegible, ¿no? O sea, pensando en requisitos de admisibilidad, ¿no? Mesa de partes no se puede poner ahí a ver el certificado, ¿no? De a ver, tu certificado dice área libre tanto, a ver cuánto me estás dejando acá, no, eso no se puede, eso es un análisis de fondo, ¿no? Entonces, mesa de partes solo te observa los requisitos de forma, ¿no? Los que necesitas para que cuando ingrese el expediente, quien lo va a evaluar
es cierto? Tenga todo, tenga el expediente completo. Si no estuviera completo, mesa de partes te dice, no te lo voy a sellar todavía porque no has ingresado. Te doy 2 días porque te falta este documento. Entonces, no, puedes regresar al día siguiente o en 2 días con el requisito, ¿no es cierto? E ingresarlo. Si no regresas, o si lo consigues mucho después, ¿no? Se entiende como que nunca, empiezas desde tu día cero, ¿ok? Eso en cuanto a los requisitos de forma. Ya los requisitos de fondo, o ya la evaluación de fondo, la ley, y es también, por eso te decía, gracias por la pregunta, la ley dice claramente, y ya lo ha recogido, solo te pueden observar por una única vez, ¿no? En el caso de comisiones, en general municipalidades, hay una sola tanda de observaciones, ¿ok? Si llega una segunda tanda de observaciones, es porque hubo un error, mejor dicho, porque no levantaste bien las primeras. Pero no es que en la segunda, ay, como en la primera tanda me olvidé de decirte esto, te la pongo en la segunda. No, eso no se puede hacer, y eso es barrera burocrática. Y de hecho, creo que no lo tengo en la diapositiva, pero hay un caso de 2 o 3 meses, ¿no? Donde ya Indecopi lo ha recogido. ¿Por qué? Porque lo dice la 27444, pero también lo dice ahora expresamente la 29090. La oportunidad para efectuar observaciones es una sola, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en el camino, ¿no? Yo lo sé porque litigo bastante, ¿no? En Indecopi te dice, a ver, pero en temas de tiempo, voy a abrir un procedimiento en Indecopi que me va a durar más o menos 5 o 6 meses, o levanto esa observación, ¿no? Entonces, claro, la mayoría te dice, no, pues ya, claro, si no es una observación muy costosa, ¿no es cierto? Ya en la práctica te dicen, bueno, sí, pues, lo levanto. Por eso es que no hay muchos de estos casos, ¿no es cierto?, en el Indecopi, que más ha ido por el tema de requisitos, porque, claro, a veces las municipalidades te pedían unos requisitos de terror, ¿no? O no te hacían valer tu silencio, ¿no? Pero en el caso de las observaciones es así. Nuevamente, mesa de partes solo los de forma, ¿no? Y te da 2 días para que los subsanes. Y los de fondo, ¿no? Ya son parte de la evaluación misma, y solo por única vez. Es más, acá está, gracias, el artículo 2, ¿eh? La comisión técnica no puede formular nuevas observaciones sobre aspectos no observados inicialmente, ¿no? O sea, en la primera tanda, ¿no? El reglamento te dirá cuáles son las excepciones correspondientes, pero como les digo, no es que, me olvidé de observarte tal cosa en la primera ronda, entonces acá en la segunda va, no, eso no se puede. Si bien en el TUPA están contemplados todos los requisitos que se pueden solicitar en licencias de edificación y es barrera burocrática pedir una cosa distinta, ¿qué pasa cuando la comisión o el municipio piden requisitos basados en otra norma vigente que podría ser aplicable? O sea, es que ahí la pregunta sería como cuál. Hace también 1 o 2 meses hubo un caso donde le pedían, me parece el tema de catastro, ¿ya? Le decían, no me acuerdo para qué procedimiento, la municipalidad le decía, te está faltando el catastro, ¿no? Entonces, la comisión, ustedes saben que Indecopi tiene 2 instancias, ¿no? Comisión y luego el superior jerárquico, que es la sala, ¿no? Que confirma o revoca. Entonces, la comisión dijo, checklist, ¿no? Eso no está en la 29090, ¿no? No te lo pueden exigir. Pero la sala lo que dijo es, ya, no está, pero lo necesitas, pues, ¿no? Porque si no tienes el inmueble identificado, era numeración o algo de catastro, no, discúlpenme, ahorita no recuerdo exactamente, pero no es que la norma estuviera, no es que el requisito estuviera en una ordenanza, ¿no? Sino era un tema de, a ver, no estará como tal en la lista, pero si tú no tienes identificado el inmueble, ¿no? ¿Cómo vas a otorgar la licencia? ¿No? Entonces la comisión lo sacó por, no está en la 29090, es barrera, no se lo puedes pedir. Y luego la sala le dijo, no, espérate, sí puedes, porque si no, ¿cómo haces para dar una licencia a un inmueble que no está identificado? ¿No? Ese fue un caso, por ejemplo. ¿Y por qué les digo? Depende. Porque hay otro caso, antes de que cambiara la ley, el caso de qué tan completa tiene que estar la habilitación. Ahora, la ley y el reglamento han precisado, ¿no es cierto?, que la licencia de edificación, cuando menos, tiene que tener la habilitación aprobada, o sea, la licencia, ¿no es cierto?, no ejecutada. Cuando te hablan de habilitación aprobada a nivel de proyecto, ¿no?, entendemos que es la licencia, ¿no? Claro, todavía no la recepción de obras. Indecopi tiene un pronunciamiento que está en
está en la presentación, no sé, Diego, si la puedes poner, está en una de las primeras, ¿no? El tema de la habilitación urbana. En este caso, le pedían, yo he tenido dos casos acá bien graciosos. Uno, que era un cerco, ¿no? Y le pedían que para hacer el cerco, como era modalidad A o B, pero era un tipo de licencia. Y decían, no, pues para darte licencia para cerco, tienes que habilitar todo el terreno. ¿Cómo voy a habilitar todo un terreno si precisamente lo que quiero es cercarlo? ¿No? O sea, porque todavía no sé qué voy a hacer con él, ¿no? Quiero por temas de seguridad ponerle un cerco, ¿no? Entonces, ahí te decían, no, tiene que estar habilitado, ¿no? Pero bueno, para hacerles el cuento corto, en este caso ya Indecopi había reconocido, ¿no? Que tú tienes que estar a nivel de licencia aprobada, ¿no? De licencia de habilitación urbana aprobada para que te aprueben la edificación, ¿no? Ahora creo que lo que la ley dice es que los dos tienen que culminar al mismo tiempo, ¿no? Le han puesto ahí una reglamentación, pero a lo que voy con todo esto es los pronunciamientos de Indecopi, ¿no? Muchas veces, en un par de veces al menos, se han adelantado, ¿no? A lo que han sido luego modificaciones a la ley 29090, ¿no? De hecho, cuando presentaron las modificaciones y en general el reglamento, ¿no? El Ministerio de Vivienda señalaba, ¿no? Que una de las fuentes principales, ¿no? De donde se recogieron comentarios, ¿no es cierto? Y mejores prácticas, fueron precisamente todos los casos que se estaban viendo en el Indecopi, ¿no? Dicen, ¿cómo te van a obligar a habilitar todo un terreno si tú lo que quieres es solamente cercarlo por temas de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, de ahí se ha ido también aprendiendo. La respuesta va a ser depende. ¿Dónde está ese otro requisito? ¿Y cuál es la lógica de que te lo pidan? Es válido acreditar que el silencio administrativo positivo ha operado con el cargo de la carta notarial diligenciada al municipio en un procedimiento para la recepción de obras de habilitación urbana. A lo que se refiere es al ingreso, ¿no? Muchas veces las entidades, sobre todo municipalidades, te deniegan el ingreso, ¿no? Te dicen, no porque te faltan cosas, no porque te faltan requisitos, ¿sabes? Sino porque simplemente dijeron, no sé, hay de todo, ¿no? Desde estoy suspendido, ¿no? Hasta sin razón. Entonces, claro, nuevamente, la Ley de Procedimiento Administrativo General dice que ninguna entidad te puede denegar el ingreso de ningún documento en mesa de partes. Ahí, a lo más, te pueden hacer una observación, ¿no? De, oye, te falta esto, lo otro, en fin, pero no te pueden denegar el ingreso, ¿ok? Entonces, claro, si te lo deniegan, te vas a Indecopi, y tú, ¿no? Indecopi, el Tribunal Constitucional, casos de estos hay infinidad, ¿no? No te pueden denegar el ingreso. Pero ahí viene nuevamente, ¿qué pasa? ¿Te vas a ir 6 meses a Indecopi o tal vez, no sé, años al Poder Judicial? Lo que yo hago muchas veces es ir con el notario. Eso es verdad, ¿no? Entonces, voy con el notario de que me deje constancia de que la mesa de partes no me está recibiendo este documento, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí hay dos opciones, ¿no? La entidad te dice, no, ya está bien, y ¿no? te deja ingresar el documento, o la otra te dice, no te dejo ingresar. Entonces, esa acta notarial me sirve a mí para ir Indecopi y mi procedimiento de 6 meses puede ser menos tiempo porque le puedo pedir una cautelar, ¿no? Entonces es más o menos un tema de estrategia, pero ya aterrizando en el tema del silencio positivo, que sería una pregunta más académica, si puedo acreditar que transcurrió el silencio positivo, sí, o sea, como les digo, en realidad, el silencio positivo, pensémoslo en abstracto, con el solo paso del tiempo, ya se configura. Pero claro, ¿cómo lo demuestro? ¿No? Tienes la declaración jurada, tienes la constancia notarial, pero eso es, nuevamente, ¿de cara a qué? ¿No? O sea, ¿para qué lo necesitas? Sí, sí lo puedes acreditar, pero ¿para qué lo necesitas? Si ustedes me dijeran, para ir a Indecopi, yo no, porque Indecopi no te va a pedir eso, porque no, o sea, precisamente lo que van a ver ellos es que transcurrió el tiempo y que no te dejan, ¿no? Y que te están impidiendo, pues, iniciar una obra, ¿no? O actuar conforme a lo que tú solicitaste. Si presento un expediente para licencia de edificación modalidad A y vencido el plazo, se aplica el silencio positivo, la municipalidad tiene que expedirme igual la licencia de edificación, así como los planos aprobados. Sí, pero ojo que no es modalidad A. Esta pregunta debe ser para modalidad B, C y D, porque acuérdense que la modalidad A es aprobación automática.
¿no? Entonces, la aprobación automática no tienes que esperar, ¿no? Simplemente es ingresas e inicias. La norma no establece, a diferencia de licencia de funcionamiento, por ejemplo, que hace un mes se le ha puesto que en 2 o 3 días la municipalidad tiene que emitirte el cartón, la licencia de funcionamiento lo han puesto en la ley. En la 29090 no hay un plazo que diga, oye, en aprobación automática, ¿en cuánto tiempo la municipalidad te tiene que dar tu resolución? Y lo que Indecopi ha dicho en ese caso es no importa si no te la da, porque de eso precisamente se trata el silencio, ¿ok? Claro, lo que sucede es que necesitas la liquidación, ¿no? Efectivamente, para hacer el tema, ¿no?, operativo, pero ahí es simplemente acercarse y pedir la liquidación, pero ojo, no es que ahí recién se tenga la licencia, nuevamente, o con el anexo H, que alguna vez a mí también en alguna obra pública, ¿no? Me decían, no, pero te falta el anexo H. Y digo, no, el anexo H es para que yo te avise cuándo empiezo, pero mi licencia está desde el momento que esto lo ingresé, ¿ok? Incluso el año pasado, hablando de obras públicas, se aprobó un decreto de urgencia, ¿no?, que exceptuaba a todas ellas, ya las ha mandado ya ni siquiera a modalidad A, las ha mandado ahora a que construyan, mejor dicho, a que habiliten, a que construyan y luego regularicen. No sé si, claro, no sé si alguien más la está comentando, pero ven cómo esa norma ya es ultra simplificación. O sea, ese decreto de urgencia, solo para lo que son obras, ¿no?, que 20 y tantas o 30 y tantas proyectos que han sido calificados como de necesidad pública, utilidad pública, ¿no?, o interés público, la ley les ha dicho, todos ustedes eran modalidad A, ¿no es cierto? Ya, ahora no. Ahora habiliten o construyan y luego regularizan, ¿no? Para agilizar, ¿no? Para agilizar el tema de ejecución de proyectos. Teniendo en cuenta la finalidad de la declaración jurada, medio probatorio, en caso aquella no se presente, ¿cómo comprobamos que en efecto no ha habido pronunciamiento de la entidad denegando el trámite? Porque te lo tiene que notificar. Acuérdense que la ley señala que los actos, artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, efectos. El acto que es favorable al administrado es válido desde que se emite. O sea, pudo haber estado, ¿no?, en el escritorio de alguien escondido con fecha tal, pero si es favorable a mí, yo lo voy a entender válido desde su emisión. No obstante, si el acto es desfavorable al administrado, es efectivo, ¿no es cierto?, desde que me lo notifican. O sea que si ese acto, que también lo he visto, tenía fecha de hace un mes, denegándome lo solicitado, ya, pero podrá tener fecha de hace un año, pero si me lo notificaste hoy, para mí existe a partir de hoy, ¿no? Y si ya había transcurrido el plazo del silencio, ¿ok?, y me llega, de hecho también he tenido un caso de esas, ¿no?, y me llega la notificación hoy, yo ahí lo que le voy a decir a la entidad es, lo siento, el silencio ya se configuró, y si tú quieres desaparecer esa licencia que yo gané por silencio positivo, tendrás que usar el artículo 10 de la ley, o sea, iniciar una nulidad de oficio. Nada de hacerme observaciones, nada de notificarme desaprobaciones, y te dicen, no, pero es que esto es de hace 2 semanas, sino que se han demorado notificándolo. No importa. O sea, para mí esto existe, y jurídicamente esto existe desde el día que me lo notificaste. Y si ya había pasado el plazo del silencio positivo, no me puedes pedir más observaciones, no me puedes decir que me la denegaste. Lo que sí puedes hacer es iniciarme un procedimiento para declararme la nulidad de esa licencia, que tampoco es automático. Le tienes que notificar al administrado, le tienes que dar un plazo para hacer sus descargos y le tienes que decir por qué es que estás declarándole nula la licencia. No es porque te faltó una firma, ¿no? O porque, no sé, algo que pueda ser convalidado, tampoco vale. Acuérdense que en temas de nulidad lo que prima es la conservación del acto. O sea, si yo puedo salvar esa licencia, la salvo. Solamente en casos así de flagrante contravención y vulneración al interés público es que, ok, le declaro la nulidad, ok, pero no sé si me dejo entender. Entonces, no es que me notificaron algo que tenía, ¿no?, de fecha hace 2 semanas, entonces no configuró el silencio. No, sí configuró, porque cuenta a partir, si es una denegatoria o una observación, cuenta a partir del día que te lo observaron, que te lo notificaron. Y si ya había pasado el transcurso, ¿no?, que señala la ley, no estás obligado a cumplir con ello, ¿no? Y eso, de hecho, esos son los casos que se llevan Indecopi, como desconocimiento. Me están observando o me están denegando algo que ya había transcurrido el plazo y que yo adquirí por silencio positivo.
Respecto al RUOS, Registro Único de Sociedades, ante la municipalidad, si ha transcurrido el tiempo, ¿qué procede? ¿Silencio positivo o negativo? Registro único de sociedades. Eso RUOS. debe ser positivo, pero eso hay que ver la norma de los RUOS, o sea, porque eso siempre está señalado en la normativa, ¿no? Y no solamente te dice el tipo de silencio, sino los días, porque no basta con que te digan qué tipo de silencio, ¿no? Recuerden que también te tienen que decir cuántos días, porque si solo te dicen silencio positivo, ya, pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar, no? De eso se trata, el silencio transcurrido cuántos días. ¿Podría profundizar sobre los plazos en días calendarios que aparecen en la Ley 29090, respecto de los cuales dijo que Indecopi había profundizado teniendo en cuenta que la LPAG hace referencia a días hábiles? La ley, como dices, la ley siempre hace referencia a días hábiles, efectivamente. Pero hay un caso donde, no sé, la verdad es que no sé la lógica, pero lo trasladó, la ley lo recoge en días calendario, miren. Las conformidades de obra para las modalidades B, C y D, ¿no? La ley dice que son 15 días calendario, porque lo he puesto en negrita porque también me llamó la atención, siempre te hablan de hábiles, pero aquí son calendario, ¿no? Y este caso lo llevaron a Indecopi y en la diapositiva, ya te digo, creo que es la que no vimos. La conformidad de obra de modalidades B, C y D está prevista en la ley como días calendario, ¿no? Entonces, en algún momento esto se ha llevado al Indecopi, ¿no? Porque la municipalidad decía, son días hábiles, ¿no? Y Indecopi le dijo, no, la ley dice días calendario, entonces, días calendarios, ¿no? Fue básicamente eso, o sea, fue contravención directa, pero es el único caso, porque efectivamente en los demás casos la ley habla de días hábiles. ¿Cómo se aplica la ley cuando una construcción que se realizó hace 12 años sin licencia de funcionamiento? Regularización, o sea, ahí tienes, o sea, lo que es regularización por municipalidad, ¿no? Tiene un plazo, tiene que haber concluido la edificación, me parece, antes del 2018 y tiene que ser posterior al 1999, me parece. Esas son las reglas propias de regularización, ¿no? Si no, bueno, te vas por la vía registral. Pero ahí como les digo, miren, en la última, lo que es regularización por vía municipal, acá está, en las últimas diapositivas, que ya no hemos podido, ¿no? A partir de la 37, ahí están explicado cómo es la regularización de edificaciones en vía registral o en vía municipal, ¿no? La vía municipal es la que está en la 29090, ¿no? Como les digo, ven, en la registral hasta antes de diciembre de 2016, ¿no? 35 días, en cambio la vía municipal, acá está. Aquellos propietarios de edificaciones desde el 1 de enero de 2017 hasta el 17 de septiembre de 2018, ¿no? Entonces, esa es, ¿no? Pagas la multa, ¿no? Por haber construido sin licencia y te evalúan tu expediente de regularización en 20 días, ¿ok? Pero esto, como les digo, tiene este lapso, ¿no? Algo de hace 12 años no puede ser regularizado por vía municipal. ¿Conoce de alguna norma reglamentaria registral que incurra en barrera burocrática? Hasta registros no recuerdo si llegó a barrera burocrática, pero lo que fue uno de los primeros casos de casas. El tema de los subsidios, ¿no? Cruzados, ¿no? Porque recuerden que el procedimiento, ¿no? O la ley señala que lo que se cobra, lo que la entidad cobra por un procedimiento tiene que estar estrictamente, ¿no? Tiene que obedecer estrictamente al servicio, ¿no? Pero, claro, registros públicos, en los temas de marcas también, ¿no? Hay toda una explicación del intangible, ¿no? Que genera el otorgarte esa marca, ¿no? Ese registro, pero como tal ahorita no se me viene, o sea, más allá de ese, que como les digo, no recuerdo si entró por acceso al mercado, porque ese debe haber sido bien antiguo, no, ahorita no recuerdo otro. Barreras burocráticas en realidad se ha puesto, si bien existe desde el 96, cuando inicia como acceso y salida del mercado, estaba junto con concursal,
¿no? Uno era acceso al mercado, impedimentos al acceso y te veían concursal como salida del mercado. De hecho, el precedente de cómo se identifica y elimina una barrera burocrática es del año 97, pues el precedente taxi amarillo, ¿no? Si bien existe desde aquella época, la comisión, que en esa época se llamaba de acceso al mercado, no tenía dientes, ¿no? Entonces, claro, decía, esto es ilegal, ¿no? Esto obstaculiza, esto no es proporcional, pero ahí quedaba. Claro, Indecopi no puede derogar normas, ¿no es cierto? Pero incluso en el caso de actos administrativos dirigidos a una persona en particular, ahí quedaba. Entonces, recién en el 2012 o 2014 que se aprueba la ley de sobrecostos, ¿no? Para la eliminación de trabas innecesarias, etcétera, ahí es que ya se le da más facultades a la comisión para que pueda inaplicarlas, ¿no? Entonces, emite su informe y ya no es que la entidad te guarde el informe, ¿no? en el cajón. Ahora Indecopi podría decir, lo inaplicas, ¿no? Te obligo a que lo inapliques. Pero claro, si la entidad seguía insistiendo, tenías que irte a una acción de cumplimiento, ¿no? Habían todavía muchas rebeldes. Y en el 2017, 18, ya cuando se aprueba la ley de barreras, con la metodología que ya se conocía, ¿no? Se precisa que Indecopi, esto fue pensando en municipalidades, en verdad, pero está para todas las entidades, que Indecopi puede ordenar una multa al funcionario, servidor o en general cualquier persona bajo cualquier modalidad, ¿no? de contractual, que no aplique la barrera. Entonces, a partir de ahí, es que yo ya voy viendo que esto funciona, porque claro, ya no basta con que no se lo exijas al administrado, sino que si se lo sigues exigiendo, a pesar de que ya han dicho que es una barrera burocrática, Indecopi puede ordenar una multa de hasta 20 UITs contra ese funcionario, ¿no? Y no lo paga la entidad, lo paga el funcionario de su bolsillo. Entonces, esto es bien peruano, nuevamente, ¿no? Al Indecopi se le dio muchas facultades precisamente para frenar, pues, ¿no? Los abusos en general, ¿no? Los obstáculos ilegales y carentes de razonabilidad, ¿no? Pero como les digo, en todo este tiempo, así propiamente de registros, casi no. Generalmente son municipalidades. Municipalidades, el MTC, creo que es quien lidera la lista, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero yo creo que a nivel de casos más emblemáticos han sido las municipalidades. Justo ahora comentaba que con el tema de octógonos, es una de las pocas veces que se han metido con el Ministerio de Salud, ¿no? Pero en general lo puede hacer con cualquier entidad, ¿no? En la medida que la barrera no sea una ley, o sea, con el Congreso no lo puede hacer, ¿no? Pero de ahí con entidades de la administración pública, incluyendo municipalidades, incluyendo ordenanzas, sí puede hacerlo, sí puede ordenarle, ¿no? A la municipalidad, al gobierno regional, que se abstenga de la actuación ilegal o desproporcional. ¿La fiscalización posterior realmente ha funcionado como control de silencio positivo? Sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que eso va a depender de cada entidad, ¿no? Nosotros, bueno, no es ninguna infidencia, pero a un hotel en Cusco, ¿no? Justo que el ejemplo de los certificados que les conté no fue inventado, de hecho fue adecuado, ¿no? Al ejemplo, porque por error se presentó un certificado del año 2014, ¿no? Donde se multiplicaba, ¿no?, por un factor X y al día de hoy el factor era otro y la multiplicación te daba, ¿no?, una densidad, en fin, una ocupación mayor, que hoy por hoy hubiera significado pues construir, no sé, algo de 10 pisos en el centro histórico, imagínense, ¿no? Y en fiscalización posterior es donde ya había empezado incluso, ¿no? Y te dicen, oye, pero eso no puede ser, ¿no? Acá hubo un error. No quiero hablar de mala fe, de buena fe, eso no hay cómo saberlo además, ¿no? Pero lo cierto es que hay un error. Esta licencia se otorgó, y es más, había operado el silencio positivo, ¿no? Se otorgó y estaba mal. El factor no era X, era X2. Entonces, no, acá hay un error y esto no se puede levantar aquí. Y se declaró la nulidad, ¿no? Entonces sí hay casos. Lo que pasa es que, como les digo, no es automático. La entidad tiene que sustentar
cuál es el interés público detrás. En este caso, como les digo, eso, no, esto no puedes construir, ¿no? O sea, no puedes poner este búnker acá porque hay un error en la fórmula que nadie se dio cuenta. Y la nulidad de oficio también y principalmente sirve para eso, para que la propia administración detecte sus errores y los corrija. Si se solicita licencia de edificación de un predio que se encuentra en zona de riesgo y no presentó todos los requisitos, pero la municipalidad no responde a tiempo, ¿se aplica el silencio positivo? ¿Y de qué manera responde la municipalidad al faltar requisitos si no emitió a tiempo las observaciones e indicarle que el predio se encuentra en riesgo y faltan requisitos? ¿Procede el silencio positivo? Es que uno va a alegar que sí, ¿no? Y claro, como les digo, la municipalidad no es que te lo vaya a observar. Si ya pasó el plazo, no es que te lo pueda observar, ¿no? Simplemente lo que va a tener que hacer ahí la municipalidad es notificarte con tu inicio de nulidad de esa licencia obtenida por silencio positivo porque estás en una zona de riesgo, ¿no? Y el interés público que está detrás. Pero en este caso a mí me parece que sí. O sea, ahí sí hay un interés público detrás, ¿no? Si tú me dices, no, es que te faltó, no sé, ¿no? O sea, algo que se puede subsanar, no tendrían por qué. Pero si estamos hablando de que, oye, es un centro histórico, es una zona de riesgo, o sea, tienes que sustentar el interés público, ¿cierto? Y ahí formalmente, como les digo, no corresponde que te hagan observaciones. Lo que tiene que venir de la municipalidad es una notificación de inicio de la nulidad, ¿ok? Y como sin los descargos del administrado, ¿no? Te declaran la nulidad de esa licencia. Y la única forma que el administrado tiene de ir a pelearla ya es, ¿no? Al Poder Judicial. Pero claro, como en el caso que les contaba en Indecopi, si tú vas y vas a defender esa licencia, tienes que estar seguro de que cumplías con todos los requisitos, porque si la otra parte demuestra, oye, no, le falta esto, ¿no? O tal, pero le falta esto, digamos, de fondo, ¿no? No es que le falte un papel, sino le falta algo importante, ¿no? O ahí hay un tema importante detrás, como en el caso que les señalaba de Indecopi, ahí no la vas a ganar, así te van a declarar la nulidad de esa, ¿no? De esa licencia. O sea, por eso nuevamente la cita que les pongo de Juan Carlos, a mí siempre me gusta usarla, ¿no? Porque te dicen, o sea, no es que por silencio positivo vas a ganar aquello que no hubieras ganado, que no hubieras podido obtener por la vía, ¿no? Expresa. Entonces, no es una alternativa, si no se dan cuenta, lo gano, no vas a obtener nada que por la vía expresa no hubieras obtenido. Voy a dar lectura a la última pregunta. ¿Cómo se puede armonizar el procedimiento administrativo general que tiene como principio el de privilegio de controles posteriores con el procedimiento registral que consiste en la calificación integral de un título para otorgarle los efectos de la publicidad registral? Pero es que no se contraponen, o sea, el privilegio de controles posteriores en realidad es la otra cara de la moneda de la presunción de veracidad, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Por un lado se asume que los documentos, ¿no? Que en general las declaraciones, bueno, todas son declaraciones juradas por parte del administrado, ¿es cierto? Y va a haber una fiscalización, ¿no? El privilegio de controles posteriores, ya como su nombre lo señala, en el fondo es eso, ¿no? Es privilegia el control posterior antes que el control previo, ¿no? Entonces, ¿qué es un control previo? Control previo, pues, son principalmente las licencias, las autorizaciones, las evaluaciones previas, ¿cierto? Entonces, el principio lo que te dice es, ahí donde tú puedas ser más simplificador, ¿no? Aprobación automática, ¿no? Cambios automáticos, ahí donde puedas simplificar más, hazlo, y privilegia el control posterior, ¿no? Solo cuando no sea posible, haz la evaluación previa, pero dale silencio positivo. Y ya de manera muy, muy excepcional, sujétalo a silencio negativo, ¿no? Pero nuevamente, eso es hablando a nivel macro de lo que señala la ley. Para el caso ya registral y de calificación, se tendrá que sustentar por qué tales procedimientos son automáticos, por qué tales procedimientos, ¿no? Son de silencio negativo, ¿no? Y no positivo y no automáticos, pero eso ya dependerá, ¿no? del sustento que otorgue cada entidad, porque como les digo, el silencio negativo hoy por hoy tiene que ser aprobado por PCM, ¿no? Y es más, si la entidad no lo lleva a PCM, eso también es barrera burocrática, porque ahora que recuerdo también alguno, ¿no? Donde la entidad había hecho la lista, ¿no? de procedimientos que tenían en el TUPA puso, ¿no? Silencio negativo.
Y luego cuando se le pregunta, ¿y dónde está la autorización? No la tenía, barrera, porque la ley dice que si lo vas a poner por silencio negativo, tiene que estar debidamente, ¿no?, sustentado y aprobado. Muchas gracias, doctora. Agradecemos las preguntas de nuestros participantes y por supuesto, a nuestra invitada del día de hoy por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. No sé, doctora, si quiere agregar algo más. No, gracias a ustedes, más bien, gracias. Justo acá se levantaban algunas preguntas que, ¿no?, que pude ir leyendo también. Cualquier duda, ¿no?, en general ahí tienen mi correo y yo encantada de poder compartir, como les digo, ¿no?, la experiencia que he tenido en los últimos años, principalmente contra municipalidades, digo yo, ¿no? Por eso mis ejemplos siempre son de Indecopi, pero lo cierto es que también están haciendo muchas de ellas las cosas bien, ¿no? No tengo más tiempo porque también me hubiera gustado traer ejemplos de cosas que se están haciendo bien, ¿no? Pero bueno, cualquier otra duda o en general, ¿no? Cualquier tema vinculado, aquí estoy. Seguro que sí, doctora. Reiterarle nuestro agradecimiento por su presencia, por su tiempo y definitivamente esperamos nos acompañe en otra ocasión, ya la volveremos a convocar. Anunciarles que en julio iniciamos nuestro nuevo ciclo de conferencias web SUNAR. Para ello, les pido que estén atentos a nuestra página web, es scr.sunar.gov.pe/conferencias web. Estén atentos a la página porque ahí vamos a estar colocando el cronograma del mes de julio y puedan inscribirse a tiempo porque los cupos son limitados. Los temas van a estar igual de buenos e interesantes que estos temas que hemos tocado en el mes de junio. Entonces, ahora sí, gracias por conectarse. Los esperamos en las conferencias web de julio. Que tengan una linda noche.